El suave chirrido de una alarma rompió el silencio previo al amanecer en una acogedora casa de una calle tranquila en Cleveland, Ohio. Eran las 4:30 de la madrugada, pero Nia Thompson, de 11 años, no necesitaba el empujón, llevaba horas despierta. Dormir era complicado cuando se avecinaban grandes días, y hoy era uno de los más importantes. En unas horas, abordaría un avión hacia Seattle para una reunión que podría cambiarlo todo para su empresa, LearnSpere, la aplicación educativa que había creado desde cero a los 9 años. Ahora se utilizaba en escuelas de 50 países, ayudando a niños que aprendían de forma diferente a desbloquear su potencial. Pero la presentación de hoy ante Horizon Ventures podría llevar su sueño a nivel global, llevando LearnSpere a niños en lugares donde los libros y los maestros eran escasos. Hola amigos. Si te gustan las historias poderosas que revelan el racismo y la justicia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias reales e impactantes que importan. El dormitorio de Nia contaba dos historias a la vez. A primera vista, era un refugio infantil, un búho de peluche llamado Hood posado en el alféizar de la ventana, cintas de ferias de ciencias orgullosamente prendidas en un corcho, y una estantería repleta de novelas ajadas sobre exploradores espaciales e inventores. Un póster descolorido de la Vía Láctea brillaba tenuemente sobre su cama, un guiño a su amor por todo lo cósmico. Pero en la esquina, zumbaba un mundo diferente, una configuración de computadora elegante con 3 monitores que emitían una suave luz azul. Una pantalla mostraba líneas de código, otra gráficos de crecimiento de usuarios, y la tercera proyecciones financieras de LearnSpere. Esta no era solo una habitación, era el centro neurálgico de un imperio tecnológico de $1.000 millones dirigido por una niña que aún usaba pijamas con temática espacial. Se oyó un suave golpe en la puerta, y Daniel Thompson, el padre de Nia, se apoyó en el marco, sosteniendo 2 tazas humeantes. A los 48 años, Daniel tenía la presencia serena de alguien que había superado las tormentas de la vida y había salido fortalecido. Sus ojos oscuros, enmarcados por finas líneas de años de noches largas y mañanas tempranas, se suavizaron al mirar a su hija. Gran día, luz de estrella, dijo, con calidez en la voz por el apodo que le había puesto de pequeña, cuando señalaba el cielo nocturno y se reía de las luces titilantes. Había dejado su trabajo como ingeniero eléctrico hace 2 años para ayudar a administrar la creciente empresa de Nia, cambiando placas de circuitos por estrategias de sala de juntas. Cruzó la habitación, con cuidado de no tropezar con un balón de fútbol suelto, y le entregó una taza de chocolate caliente, del tipo con malvaviscos extra que a ella le encantaba. Nia envolvió la taza con las manos, dejando que el calor la conectara. Se colocó una trenza detrás de la oreja, un hábito nervioso que Daniel conocía bien. Gracias, papá, dijo, con la voz suave pero firme. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama, con Hood el búho bajo un brazo, pareciendo exactamente la niña de 11 años que era. Pero sus ojos, agudos y enfocados, delataban la mente de una directora ejecutiva que ya había superado en astucia a gigantes tecnológicos el doble de su edad. Estoy un poco nerviosa, admitió, soplando su chocolate caliente. Los inversionistas de Horizon son de la vieja escuela. Están esperando a alguien que no se parezca a mí. Daniel se sentó al borde de su cama, dejando su café en la mesita de noche. Estudió su rostro, leyendo los sutiles signos de su ansiedad, la forma en que sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su camiseta de pijama, el leve ceño fruncido entre sus cejas. Ya lo había visto antes de grandes presentaciones o cuando enfrentaba salas llenas de adultos que no podían creer que una chica negra de Cleveland hubiera construido algo tan revolucionario. Están esperando a alguien que no ha hecho lo que tú has hecho, dijo con firmeza. No estás entrando a esa sala para probar que perteneces, Nia. Estás allí porque necesitan lo que tú has creado. LearnSpere está cambiando vidas, y serían unos tontos si no lo ven. Nia asintió, extrayendo fuerza de sus palabras. Era su pacto no dicho, forjado a través de años de navegar un mundo que a menudo intentaba encasillarla. Una niña negra de un vecindario obrero no era lo que la mayoría imaginaba al oír multimillonaria tecnológica. Pero Nia nunca dejó que eso la detuviera. A los 7, se enseñó a programar sola usando las computadoras de la biblioteca. A los 9, creó el primer algoritmo de LearnSpere, un juego que se adaptaba a cómo aprendían los niños, especialmente aquellos con dislexia o TDA. Hace 6 meses, su empresa superó el valor de $1.000 millones, todo desde esta misma habitación. Sin embargo, sentada aquí en la suave luz de la mañana, abrazando a Hood y sorbiendo chocolate caliente,
seguía siendo simplemente Nia, la luz de estrella de Daniel, que soñaba con hacer un mundo más justo a través de la tecnología. Seattle, allá vamos, dijo, intentando una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Algo en este viaje se sentía más pesado de lo habitual, una inquietud persistente que no podía identificar. ¿Eran las expectativas de la reunión? ¿El vuelo largo? ¿O algo completamente distinto? Apartó el pensamiento, concentrándose en el día por delante. Daniel se levantó y sacó su pequeña maleta del armario. «Vamos a empacar. ¿Tienes tu bolígrafo de la suerte?» Nia sonrió, dando una palmada a su mochila donde vivía el bolígrafo brillante que había ganado en una feria de ciencias. «Nunca salgo de casa sin él». Mientras cerraban su maleta, repleta de su tableta, cuaderno de bocetos y una muda de ropa para la reunión, Daniel echó un vistazo a los monitores. «Has estado despierta toda la noche ajustando esa presentación, ¿verdad?» Nia se encogió de hombros, un poco culpable. «Solo quería asegurarme de que estuviera perfecta. Geraisen podría ayudarnos a llegar a niños en lugares como zonas rurales de Ghana o barrios marginales de Chicago. Quiero que vean por qué es importante». El pecho de Daniel se llenó de orgullo. Su misión no era solo sobre tecnología, era sobre darles a niños como ella la oportunidad de brillar, sin importar de dónde vinieran. Se trasladaron a la cocina, donde el olor a tostadas y huevos llenaba el aire. La madre de Nia, una enfermera que trabajaba en el turno de noche, había dejado una nota adhesiva en el refrigerador e deslumbralos, Nia. «Te quiero, mamá». Nia sonrió, guardando la nota en su bolsillo. La casa estaba en silencio, los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el lejano canto de los pájaros matutinos afuera. En 2 horas estarían en el aeropuerto, entrando a un mundo que se movía más rápido y juzgaba más rápido. Pero aquí, en este momento, solo eran Nia y Daniel, un padre y una hija listos para enfrentar lo que viniera. Mientras Nia se ponía sus zapatillas, Daniel tomó su chaqueta. «Sabes», dijo, con un tono ligero pero serio, «no importa lo que pase hoy, ya cambiaste las reglas del juego, esos inversionistas tienen suerte de conocerte». Nia lo miró, su inquietud disminuyendo un poco. «Gracias, papá», dijo, con la voz ahora más firme. Se colgó la mochila al hombro, el peso de sus sueños y la fe de su padre impulsándola hacia adelante. Lo que fuera que la esperara en Seattle, estaba lista, o al menos, esperaba estarlo. El bullicio de la madrugada en el aeropuerto Hopkins de Cleveland envolvía a Nia Thompson como una canción familiar. A las 6 de la mañana, la terminal zumbaba con viajeros, gente de negocios tecleando furiosamente en laptops, familias controlando niños adormilados, y viajeros solitarios perdidos entre auriculares o libros de bolsillo. Nia, con 11 años y apenas más alta que su maleta rodante, se movía por el caos con la confianza de una profesional experimentada. Su pequeña mano sujetaba el mango de su maleta, un equipaje de mano azul brillante con una calcomanía de constelación que había añadido después de un viaje a Tokio. A su lado, Daniel Thompson llevaba su propio bolso, sus ojos escaneando la multitud por costumbre, siempre alerta por la seguridad de su hija. Este no era solo un viaje de padre e hija a Seattle, era una misión para asegurar una alianza con Geraisen Ventures que pudiera llevar la aplicación de Nia, LearnSpere, a niños en rincones desatendidos del mundo. Pasar por seguridad fue pan comido, su rutina pulida por innumerables viajes de negocios. Nia deslizó su mochila en la cinta transportadora, asegurándose de que su tableta y su bolígrafo brillante de la suerte estuvieran seguros en su compartimento acolchado. Su pasaporte, guardado en el bolsillo interior de su blazer, era un diario de viaje de sus aventuras, sellos de Seúl, París, Dubái y una docena de otras ciudades donde había presentado LearnSpere a inversionistas y educadores. A los 9, había creado una aplicación que convertía el aprendizaje en un juego, ayudando a niños con dislexia a prosperar. Ahora, con 11 años, era directora ejecutiva multimillonaria, aunque nadie lo adivinaría por sus zapatillas y su blazer de talla infantil, hecho a medida para su figura menuda. «¿Tienes mi presentación en el USB?», preguntó, deteniéndose cerca de un kiosco de café, su trenza balanceándose mientras giraba hacia Daniel. Él dio una palmada a su bolsillo de la chaqueta con una sonrisa. «Aquí está, luz de estrella. Además de una copia de respaldo en mi bolso y otra en la nube. Redundancia triple, justo como tú me enseñaste». Los labios de Nia se curvaron en una sonrisa, de esas que iluminaban su rostro y le recordaban a Daniel que todavía era su pequeña niña, aunque dirigiera una empresa más grande de lo que la mayoría de los adultos podían imaginar.
Su dinámica era única, una danza entre padre y socio. A veces era papá, contándole cuentos de inventores antes de dormir, a veces era su apoyo ejecutivo, manejando la logística para que ella pudiera enfocarse en programar y soñar en grande. Hoy era ambas cosas, y Nia se apoyó en ese equilibrio, su confianza en él tan constante como el amanecer. Se abrieron paso por la terminal, esquivando a un hombre de negocios apurado que derramaba su café y a un niño pequeño que agitaba un dinosaurio de peluche. En la puerta 12, Nia se acomodó en un asiento junto a la ventana, la luz temprana brillando sobre los aviones estacionados afuera. Sacó su tableta, pasando las diapositivas de su presentación para Horizon Ventures. Las apuestas eran altas, un acuerdo podría significar Learn Spare en escuelas desde zonas rurales de Ghana hasta barrios marginales de Chicago, lugares donde niños como ella, negros, subestimados, llenos de potencial, necesitaban herramientas para brillar. Daniel se sentó a su lado, marcando al conductor que los recogería en Seattle para confirmar. Todo listo para el aterrizaje, dijo, colgando. ¿Estás bien, luz de estrella? Nia asintió, guardando su tableta. Solo revisando por tercera vez. Quiero que cada diapositiva sea perfecta. Su voz era tranquila, pero Daniel notó cómo sus dedos golpeaban el apoyabrazos, un ritmo en el que caía cuando su mente iba a 1000 por hora. No insistió, sabía que estaba visualizando la sala de juntas, anticipando preguntas de inversionistas que probablemente alzarían las cejas por su edad y apariencia. El éxito de Learn Spare no era secreto, blogs de tecnología y revistas de negocios elogiaban su impacto, pero Nia y Daniel mantenían su imagen en privado, dejando que su código y visión fueran el centro. Aquí, en el murmullo del aeropuerto, eran solo otro padre y su hija, invisibles para los extraños a su alrededor. Así era como les gustaba. Ahora abordando el grupo A para el vuelo 214 con destino a Seattle, anunció la voz de la agente de puerta por el altavoz. Nia se levantó, alisando su blazer, una prenda hecha a medida que la hacía parecer la directora ejecutiva que era, aunque estuviera cortada para una niña. Daniel recogió sus bolsos, su chaqueta ligeramente arrugada por el comienzo temprano del día. ¿Lista?, preguntó, la pregunta cargada de más que solo el llamado a abordar. Era un chequeo, un recordatorio de que él estaría allí, 3 filas atrás en clase económica, si ella lo necesitaba. Nia respiró hondo, sus hombros se cuadraron como si se pusiera una armadura invisible. Lista, dijo, su voz ahora firme, la inquietud de antes relegada al fondo de su mente. Se unieron a la fila, pases de abordar en mano. El de Nia mostraba el asiento 2A, un asiento de ventana en primera clase que Daniel había reservado para su comodidad en este viaje crucial. Él eligió clase económica para sí mismo, una decisión deliberada para enseñarle sobre el equilibrio, y el privilegio se gana, no se asume, aunque pudieran pagar primera clase para ambos. Estaré justo detrás del separador, le recordó, con un tono ligero pero ojos serios. Botón de llamada o mensaje si me necesitas. Nia asintió, su postura cambiando sutilmente, una confianza serena posándose sobre ella como un manto. Daniel lo reconoció como su modo empresarial, la misma presencia que llevaba a las salas llenas de adultos escépticos. La agente de puerta, una mujer alegre con una sonrisa brillante, escaneó el pase de Nia. Bienvenida a bordo, señorita Thompson, dijo, su calidez titubeando apenas al registrar la edad de Nia. Disfrute su vuelo a Seattle. Nia le dio las gracias con cortesía, su voz clara y profesional, y pisó el puente de embarque. El túnel metálico y fresco resonaba con sus pasos, un puente entre el mundo familiar de Cleveland y la arena de alto riesgo que la esperaba en Seattle. Daniel la siguió, el pecho hinchado de orgullo pero con ese nudo familiar en la garganta. Cada vez que Nia salía sola, lanzaba una esperanza silenciosa al universo para que el mundo la viera como él la veía, brillante, merecedora, imparable. A medida que se acercaban a la entrada del avión, el zumbido de los motores y el murmullo de los pasajeros se volvía más fuerte. Nia apretó un poco más fuerte su pase de abordar, su bolígrafo de la suerte un peso reconfortante en su mochila. Aún no lo sabía, pero el mundo cuidadosamente controlado que ella y Daniel habían construido estaba a punto de chocar con fuerzas que ninguno de los dos podría prever. El puente de embarque se extendía frente a ella, llevándola a un vuelo que pondría a prueba su resiliencia de formas que no podía imaginar. Por ahora, sin embargo, era Nia Thompson, luz de estrella, CEO y soñadora, lista para enfrentarse a Seattle, un paso, una diapositiva, un sueño a la vez.
La cabina de primera clase del vuelo 214 con destino a Seattle brillaba con lujo silencioso, asientos de cuero suave, amplios apoyabrazos y el leve aroma a café recién hecho desde la cocina. Nia Thompson, de 11 años y apenas lo suficientemente alta para alcanzar el compartimento superior, rodó su equipaje azul con la calcomanía de constelación por el pasillo hasta el asiento 2A, su lugar junto a la ventana. Se movía con la facilidad de alguien que había volado 100 veces, guardando su bolso, ajustando su asiento y dándole un asentimiento cortés a la azafata. Su blazer de talla infantil, hecho a medida para su figura menuda, le daba un aire profesional, pero sus zapatillas deportivas y el búho de peluche que asomaba de su mochila delataban su juventud. Desde 3 filas atrás en clase económica, Danielle Thompson observaba cómo su hija se acomodaba, con una mezcla familiar de orgullo y preocupación apretándole el pecho. Cada vez que Nia salía al mundo sola, contenía la respiración, esperando que éste viera su brillantez y no solo su edad o su negritud. Nia abrió su tableta, el resplandor de su presentación para Geraisen Ventures iluminándole el rostro. Revisó sus diapositivas, ensayando mentalmente respuestas a preguntas difíciles sobre Learnspere, su aplicación educativa que estaba cambiando vidas en 50 países. El murmullo previo al vuelo, conversaciones en voz baja, el crujir de bolsos, el tintinear de vasos la envolvía como un capullo, permitiéndole concentrarse. Al otro lado del pasillo, una mujer mayor de unos 60 años, elegantemente vestida y con el cabello plateado recogido en un moño ordenado, tomó el asiento del pasillo y le ofreció a Nia una cálida sonrisa. Nia la devolvió, sus nervios aliviándose un poco. Un joven con auriculares se dejó caer en el asiento junto a la mujer, apenas levantando la vista de su teléfono. La cabina de primera clase se sentía tranquila, una burbuja de privilegio que Nia se había ganado para este viaje crucial. Esa calma se rompió cuando un hombre de unos 50 años irrumpió en la cabina, su traje caro arrugado y su cabello entrecano ligeramente despeinado. El rostro de Paul Harrison estaba enrojecido, sus ojos se movían rápidamente mientras revisaba su pase de abordar y se detenía en la fila de Nia. «Disculpa», dijo, con una voz cargada de irritación, «creo que estás en mi asiento». Nia alzó la vista, frunciendo el ceño con confusión. Miró su pase de abordar, con el claro 2A impreso. «Este es mi asiento», dijo, con un tono educado pero firme, levantando el pase para que él lo viera. El ceño de Paul se profundizó, sus ojos yendo del pase a Nia, como si su presencia en primera clase fuera un enigma que no podía resolver. «Debe haber un error», dijo, revisando su pase otra vez. «Reservé este asiento específicamente». Una azafata, Lisa Carter, se acercó, su placa con el nombre brillando bajo las luces de la cabina. «¿Hay algún problema?», preguntó, con una voz calmada pero profesional. Paul le extendió su pase de abordar. «Hay una confusión con los asientos. Reservé primera clase». Nia también le entregó su pase, su mano pequeña firme a pesar del calor que le subía a las mejillas. Ya había enfrentado escepticismo antes, adultos que no podían creer que una niña negra de su edad perteneciera a salas de juntas o cabinas de primera clase, pero siempre dolía. Lisa examinó ambos pases, su expresión neutral. «La señorita Thompson está correctamente sentada en 2A, señor», dijo tras un momento. «Su asiento asignado es el 12C en Económica Plus». La mandíbula de Paul se tensó, su rostro se enrojeció aún más. «¿Económica?». La palabra salió de él con tal fuerza que los pasajeros cercanos levantaron la vista, sus ojos yendo del hombre alterado a la niña serena. «Eso es ridículo. Soy miembro oro de esta aerolínea desde hace 15 años, nunca vuelo en Económica». Su voz llevaba una mezcla de indignación e incredulidad, como si la idea de sentarse en Económica fuera un insulto personal. Lisa mantuvo la compostura, su tono parejo. «Lo entiendo, señor. Puedo verificar si hay asientos disponibles en primera clase, pero parece que esta cabina está completamente reservada». La mirada de Paul se desplazó hacia Nia, sus ojos se entrecerraron levemente. «Seguramente hay algo de flexibilidad aquí», dijo, con la voz más lenta ahora, deliberada. «Quizá a la jovencita no le importe moverse. Dudo que necesite el espacio de trabajo tan urgentemente como yo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de condescendencia. Nia sintió el peso de todas las miradas en la cabina, un mar de desconocidos enfocados de repente en ella. Sus dedos se apretaron alrededor de su tableta, el aguijón de su suposición calando hondo. Ya lo había escuchado antes, gente asumiendo que su juventud, su negritud,
significaban que no pertenecía a lugares como ese. Consideró ofrecerse a cambiarse, solo para poner fin a la tensión creciente, pero la voz de Daniel resonó en su mente: nunca cedas tu lugar legítimo solo para que otro se sienta cómodo con su prejuicio. La sonrisa de Lisa se volvió un poco forzada. Señor, la señorita Thompson tiene una reserva confirmada para el DOSA. No puedo pedirle que se reubique. Paul se inclinó hacia Lisa, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que Nia no pudiera oírlo. Vamos, sé razonable. ¿Qué tiene? ¿10, 11 años? ¿Qué tan importantes podrían ser sus razones para estar aquí? Las palabras fueron una puñalada, descartando toda la existencia de Nia en primera clase como algún tipo de error. Sus mejillas ardieron, pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejar que sus palabras la empequeñecieran. Desde clase económica, Daniel percibió la tensión creciente, su vista parcialmente bloqueada por el separador de cabina pero sus instintos en alerta máxima. No podía oír cada palabra, pero vio la postura rígida de Nia, la forma en que sus hombros se tensaban. Comenzó a desabrocharse el cinturón de seguridad, listo para intervenir, pero se detuvo cuando la mujer mayor al otro lado del pasillo intervino. Su voz, calmada pero firme, cortó el murmullo. Disculpe, dijo, sus ojos grises fijos en Paul. Quizá podamos encontrar una solución. La atención de la cabina cambió de dirección, y Nia se preparó, sin saber qué venía después pero segura de que este momento lo cambiaría todo. La cabina de primera clase del vuelo 214 vibraba con tensión, el aire denso con las secuelas de las duras palabras de Paul Harrison. Nia Thompson, de 11 años y sentada firmemente en el DOSA, sujetaba su tableta, su corazón latiendo con fuerza pero su rostro una máscara de calma. El comentario despectivo de Paul: ¿qué tan importantes podrían ser sus razones para estar aquí? Aún resonaba en sus oídos, una puñalada que dolía más de lo que dejó ver. Al otro lado del pasillo, Paul estaba de pie, rígido, su cabello entrecano captando la suave luz de la cabina mientras miraba fijamente a la azafata Lisa Carter, esperando que ella arreglara lo que él veía como un error escandaloso. Los otros pasajeros, percibiendo el drama, lanzaban miradas furtivas a Nia, sus ojos parpadeando entre curiosidad y juicio. Desde clase económica, Daniel Thompson observaba por el hueco del separador, sus manos aferradas a los apoyabrazos, listo para intervenir si las cosas empeoraban. La voz de Lisa se mantuvo firme, su sonrisa profesional inquebrantable a pesar de la creciente agitación de Paul. Señor, la reserva de la señorita Thompson para el asiento 2A está confirmada. No puedo pedirle que se mueva, pero revisaré si hay otros asientos disponibles en primera clase. La mandíbula de Paul se apretó, su voz bajó a un siseo. Esto es absurdo. Tengo una reunión crítica en Seattle. Necesito este asiento. Su mirada se deslizó hacia Nia, como si su presencia, una niña negra con un blazer de talla infantil, fuera una afrenta a su sentido del orden. Nia sintió el peso de su mirada, la suposición no dicha de que ella no pertenecía a primera clase, de que no merecía el espacio que había reclamado legítimamente. Quería hablar, contarle sobre el Ernest Pere, la aplicación valorada en $1.000 millones que había creado para ayudar a niños como ella, pero las palabras de su padre resonaron en su mente: no dejes que su prejuicio te haga encogerte. Antes de que Nia pudiera decidir si quedarse en silencio o responder, una voz clara y firme rompió la tensión. Disculpe, dijo la mujer mayor al otro lado del pasillo, su cabello plateado brillando mientras se levantaba de su asiento. Clara Bennett, elegantemente vestida y con una autoridad tranquila, clavó sus ojos grises en Paul como si pudiera ver a través de él. ¿Por qué no toma mi asiento, señor? Estoy encantada de mudarme a económica. Su tono era educado pero llevaba un filo sutil, como una maestra corrigiendo a un alumno descarriado. Resolvería el problema, ¿no cree? La señorita Thompson mantiene su asiento asignado, y usted permanece en primera clase. Hizo una pausa, su sonrisa apretada. Aunque tengo curiosidad, ¿por qué asume que el asunto de esta joven es menos importante que el suyo? La cabina quedó en silencio, los murmullos de los demás pasajeros desvaneciéndose mientras las palabras de Clara flotaban en el aire. Paul parpadeó, tomado por sorpresa, su indignación tambaleándose bajo la mirada firme de ella. El corazón de Nia se elevó un poco, una chispa de gratitud por esta desconocida que intervino sin dudarlo. Paul vaciló, sus ojos yendo de Clara a Nia, luego a Lisa, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Finalmente, asintió con brusquedad. Está bien.
Gracias, dijo, con voz tensa, más por salvar las apariencias que por verdadera gratitud. Clara recogió su pequeño bolso de mano con eficiencia elegante, y le ofreció a Nia una cálida inclinación de cabeza. Clara Bennett, se presentó. Un placer conocerte, querida. Nia Thompson, respondió Nia, su voz suave pero clara. Gracias, señorita Bennett. Clara desestimó el agradecimiento con una sonrisa gentil. Para nada. En realidad, prefiero la ventana. Se dirigió a Económica, su postura erguida, dejando un rastro de susurros a su paso. Paul se acomodó en el asiento que Clara había dejado libre al otro lado del pasillo, sus movimientos rígidos, su rostro una mezcla de resentimiento y vergüenza. Evitó la mirada de Nia, ocupándose con acomodar su portafolio, pero la tensión entre ellos persistía como una carga estática. Nia miró hacia la clase económica, encontrando la mirada preocupada de Daniel a través del separador. Le dio un pequeño asentimiento, señalando que estaba bien, aunque el encuentro la había dejado alterada. Sus dedos recorrieron el borde de su tableta, anclándose en lo familiar. Ya había enfrentado escepticismo antes, en salas de juntas, en conferencias, donde los adultos cuestionaban su lugar como directora ejecutiva del Ernest-Pere. Pero esto se sentía diferente, más crudo, un desafío público en un espacio que se había ganado. Abrió de nuevo las diapositivas de su presentación, intentando volver a enfocarse en la reunión con Geraisen Ventures, pero las palabras de Paul seguían regresando, un recordatorio de las barreras que navegaba a diario. Mientras los motores del avión cobraban vida, la tripulación se movía por la cabina realizando las revisiones finales. Lisa avanzó por el pasillo, su sonrisa profesional pero tensa, claramente esperando evitar más conflictos. La voz del capitán crepitó por el altavoz, dando la bienvenida a los pasajeros del vuelo de 3 horas a Seattle. Esperamos cielos despejados, con una altitud de crucero de 35,000 pies, dijo, con un tono tranquilizador y rutinario. Nia guardó su pase de abordar en el estuche de su tableta, su inquietud de esa mañana regresando, ahora más aguda. Algo en la reacción de Paul, la forma en que la había descartado tan rápido, se sentía como una advertencia de desafíos mayores por venir. El avión comenzó a rodar por la pista, la suave vibración bajo el asiento de Nia atrayendo su atención hacia la ventana. Las luces extendidas de Cleveland se desplegaban debajo, una ciudad que amaba por su dureza y resiliencia, muy parecida a ella misma. Respiró hondo, dejando que la vista la calmara. En Económica, Daniel intercambiaba unas palabras con Clara, ahora sentada a su lado, su presencia una tranquila reafirmación tras el enfrentamiento. Eso fue muy amable de su parte, dijo él, con voz baja. Los ojos de Clara brillaron con un destello de conocimiento. Algunas personas se aferran con fuerza a sus suposiciones. Rara vez se trata del asiento. Su conversación se interrumpió mientras el avión aceleraba por la pista, despegando hacia el cielo con un suave tirón. Nia observó cómo el suelo se alejaba, la ciudad encogiéndose en un mosaico de luces. La perspectiva era reconfortante, un recordatorio de que los problemas parecen más pequeños desde lo alto. Pero mientras el vuelo 214 ascendía, no podía sacudirse la sensación de que este viaje iba a ponerla a prueba de formas para las que no estaba preparada. El resentimiento de Paul, que irradiaba desde el otro lado del pasillo, era solo el comienzo, una chispa que encendería una cadena de eventos que nadie en la cabina podría prever. Mientras la señal del cinturón de seguridad se apagaba con un sonido, Nia se acomodó, su tableta abierta, lista para enfrentar lo que viniera. Pero el verdadero drama de este vuelo apenas comenzaba a desplegarse. El vuelo 214 a Seattle surcaba las nubes, el zumbido de sus motores un telón de fondo constante para el lujo silencioso de la cabina de primera clase. Nia Thompson, de 11 años y sentada en el DOSA, miraba por la ventana, observando cómo el mosaico de luces de Cleveland se desvanecía a lo lejos. La vista era un bálsamo, calmando la punzada del enfrentamiento anterior con Paul Harrison por su asiento. Sus palabras, ¿qué tan importantes podrían ser sus razones para estar aquí? Aún persistían, pero Nia las apartó, enfocándose en el horizonte. Su tableta reposaba abierta en su regazo, las diapositivas de la presentación para Geraisen Ventures brillando, pero su mente vagaba hacia su misión, llevar Ernest-Pere, su aplicación educativa valorada en $1.000 millones, a escuelas desatendidas en todo el mundo. Al otro lado del pasillo, Paul se ocupaba con su computadora portátil, evitando deliberadamente mirarla, su resentimiento como un pulso silencioso en el aire. En clase económica,
Daniel Thompson se acomodó en su asiento, sus ojos dirigiéndose hacia el separador de primera clase donde apenas podía ver la parte superior de la cabeza de Nia. El enfrentamiento con Paul lo había dejado inquieto, un recordatorio de los prejuicios que enfrentaban con demasiada frecuencia en el extraordinario recorrido de Nia como una joven directora ejecutiva negra. A su lado, Clara Bennett, la mujer de cabello plateado que había cedido su asiento en primera clase para calmar la tensión, ajustaba su pañuelo y ofrecía una pequeña sonrisa. Lo que hizo allá fue muy amable, dijo Daniel, con voz baja, agradecido. Los ojos grises de Clara brillaron con un destello de complicidad. Algunas personas se aferran a sus suposiciones como a balsas salvavidas. Rara vez se trata del asiento. Su tono directo resonó, y Daniel asintió, sintiendo que había encontrado un espíritu afín. Su conversación fluyó con facilidad, pasando del incidente a su amor compartido por la ingeniería, la de él en circuitos eléctricos, la de ella en diseño estructural. ¿También es ingeniera?, preguntó Clara, con curiosidad genuina. Lo era, dijo Daniel, con una sonrisa irónica asomando en sus labios. Ahora soy más un tipo de logística para la empresa de Nia. Ella me mantiene alerta. Las cejas de Clara se alzaron ligeramente, intrigada. Es extraordinaria, ¿verdad? Aunque imagino que no siempre es un camino fácil. La sonrisa de Daniel se desvaneció, sus ojos se tensaron. No lo es. La gente ve su edad, su género, su raza, elige el veneno, y asume que no pertenece. El mundo te habla mucho sobre el mérito, pero la realidad es más desordenada. Clara asintió, con una expresión reflexiva. La historia se repite cuando no señalamos los patrones. De vuelta en primera clase, Nia sacó su cuaderno de bocetos, un hábito que tenía desde los 6 años. Su lápiz danzaba sobre la página, dibujando diseños para una nueva función del LearnSphere, retroalimentación áptica para ayudar a niños con discapacidad visual a usar su aplicación. Las líneas intrincadas de circuitos y sensores tomaban forma, su concentración era un escudo contra la incomodidad persistente de las palabras de Paul. Al otro lado del pasillo, los ojos de Paul se desviaron de su portátil a sus bocetos, su curiosidad profesional despertada a pesar de sí mismo. Es un enfoque interesante, dijo, con un tono cauteloso pero intrigado. ¿Un sistema de retroalimentación áptica? Nia levantó la vista, sorprendida por su interés. Vaciló, los años de proteger sus proyectos inéditos la hacían desconfiar, pero su cambio de tono se sentía genuino. Sí, dijo, para tecnología educativa. Es para niños que no pueden ver bien, para que aprender sea más intuitivo. Paul se inclinó ligeramente hacia adelante, su resentimiento anterior dando paso a la curiosidad. ¿Estás diseñando esto tú sola? Nia asintió, con voz firme. Es colaborativo. Yo hago los bocetos, y mi equipo de ingeniería los perfecciona. Pero el concepto base es mío. Las cejas de Paul se alzaron, un destello de respeto cruzó su rostro. Abrió la boca para preguntar más, pero el avión dio un sacudón repentino, la cabina se tambaleó cuando la turbulencia sacudió los asientos. La señal del cinturón se encendió, y Nia se aferró a los reposabrazos, su respiración se detuvo. Volar no le molestaba, pero la turbulencia siempre lo hacía, un destello de ansiedad que no podía controlar del todo. Desde clase económica, una mujer de unos 30 años, Maya Evans, avanzó contra las instrucciones de los auxiliares de permanecer sentados. Su cabello natural estaba recogido en un moño ordenado, su atuendo de negocios casual impecable a pesar de la hora temprana. Nia llamó, escaneando primera clase hasta que vio a su joven jefa. ¿Estás bien? Ignorando el acercamiento de Lisa Carter, Maya se arrodilló junto al asiento de Nia, su voz calmada pero urgente. Respira profundo, ¿recuerdas? Inhala en 4, mantén en 4, exhala en 4. Nia asintió, siguiendo el patrón familiar, su respiración se estabilizó mientras la mano de Maya descansaba sobre su hombro. Lisa, la azafata, llegó hasta ellas, su tono firme. Señora, debe volver a su asiento. Estamos en turbulencia. Un minuto, dijo Maya, sin apartar la mirada de Nia. Ella se pone ansiosa durante la turbulencia. Lisa frunció el ceño, confundida. ¿Es usted su madre? La respuesta de Maya fue directa, pero sacudió la cabina como un rayo. No, soy su directora de operaciones. Maya Evans, trabajo para ella.
Las palabras recorrieron la primera clase, los pasajeros intercambiando miradas atónitas. La cabeza de Paul se alzó, sus ojos abiertos de asombro. «Trabaja para ella», murmuró, mirando a Nia como si la viera por primera vez. Se esparcieron susurros. «¿Directora de operaciones? ¿Quién es esta niña?», mientras la cabina zumbaba con curiosidad. Nia le dio a Maya un asentimiento agradecido. «Estoy bien. Gracias». Maya le apretó la mano antes de regresar a Económica, ignorando el suspiro exasperado de Lisa. Paul miró fijamente a Nia, sus suposiciones anteriores desmoronándose. Alcanzó su teléfono, como para buscar su nombre, luego se detuvo, recordando la regla de no usar dispositivos durante la turbulencia. Su expresión cambió de resentimiento a intensa curiosidad, un hombre lidiando con la realización de que la había juzgado completamente mal. En Económica, Daniel vio regresar a Maya, su tensión disminuyó un poco. «¿Está bien?», preguntó. Maya asintió. «Es fuerte. Solo necesitaba un momento». Clara, escuchando en silencio, alzó una ceja pero no dijo nada, sus ojos atentos no perdían detalle. El avión se estabilizó, pero la voz del capitán se oyó por el intercomunicador, más seria que antes. «Pasajeros, estamos entrando en un clima inesperado. Por su seguridad, vamos a desviarnos un poco para evitarlo, lo que agregará unos 20 minutos al vuelo. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones abrochados». Un suspiro colectivo se oyó, ahogado por otro sobresalto que sacudió los compartimientos superiores. Las manos de Nia se aferraron de nuevo a los reposabrazos, pero su respiración permaneció estable, las instrucciones de Maya aún resonando en su mente. Cuando el avión viró hacia su nuevo rumbo, la energía en la cabina cambió, una sensación de que algo más grande que la turbulencia se estaba gestando. Nia miró por la ventana, las nubes abajo giraban como sus pensamientos. Fuera lo que venía, sabía que este vuelo estaba a punto de ponerse mucho más turbulento. La cabina del vuelo 214 hacia Seattle se instaló en una calma inquieta mientras la turbulencia desaparecía, el avión deslizándose suavemente entre las nubes. Nia Thompson, de 11 años y sentada en el asiento 2A de primera clase, exhaló lentamente, sus manos aflojando el agarre en los apoyabrazos. El truco de respiración de Maya Evans, su directora de operaciones, había funcionado, estabilizando sus nervios tras el tramo agitado. Fuera de su ventana, el cielo era de un gris profundo, las nubes giraban abajo como un mar tormentoso. La tableta de Nia reposaba abierta en su regazo, su presentación de Horizon Ventures brillaba, pero sus pensamientos estaban dispersos, aún tambaleándose por el desafío anterior de Paul Harrison a su asiento y la revelación sorprendente de que ella era la directora ejecutiva del Ernest Pere. Al otro lado del pasillo, la actitud de Paul había cambiado, su portátil estaba cerrado mientras le lanzaba miradas, su resentimiento anterior reemplazado por una mezcla de curiosidad e incomodidad. En clase económica, Daniel Thompson se inclinó hacia Clara Bennett, la mujer de cabello plateado que había cedido su asiento en primera clase para calmar el enfrentamiento anterior. Su conversación sobre ingeniería y el viaje único de Nia había creado un vínculo silencioso. «¿Está bien después de esa turbulencia?», preguntó Clara, sus ojos grises afilados pero amables. Daniel asintió, su mirada deslizándose hacia el separador de primera clase. «Es fuerte. La turbulencia la afecta, pero Maya es buena para calmarla». Los labios de Clara se curvaron ligeramente, como si entendiera más de lo que decía. «Tiene suerte de tener un equipo así. Y un padre que la ve con claridad». El pecho de Daniel se calentó con esas palabras, pero su incomodidad por la disputa del asiento persistía, una sensación molesta de que el día traería más desafíos. De vuelta en primera clase, Nia regresó a su cuaderno de bocetos, agregando detalles a su diseño de retroalimentación áptica para niños con discapacidad visual. Los suaves rasguños del lápiz la anclaban, un recordatorio de por qué estaba en este vuelo, presentar la expansión global del Ernest Pere a Horizon Ventures, llevando su aplicación a los niños que más la necesitaban. Paul, aún observando, pareció debatirse consigo mismo antes de hablar. «Así que tú eres esa Nia Thompson», dijo, su tono ahora más suave, casi respetuoso. «Ernest Pere, ¿cierto, la app educativa?». Nia levantó la vista, aún a la defensiva pero con la curiosidad despertada por su cambio de actitud. «Esa soy yo», dijo simplemente, sin confirmar ni negar el peso de su identidad. Paul se inclinó hacia adelante, su voz genuina por primera vez. «Mi sobrina la usa».
Tiene dislexia, y tu app ha sido, bueno, transformadora. Ahora le encanta la escuela. La expresión de Nia se suavizó, un destello de orgullo rompiendo su cautela. Me alegra que le esté ayudando, dijo. Para eso la hice. Paula sintió, una leve sonrisa tirando de sus labios. Te debo una disculpa por antes. Estuve fuera de lugar. Las palabras eran torpes, pero sinceras, y Nia sintió que un pequeño peso se levantaba. Abrió la boca para responder, pero una nueva voz interrumpió, aguda y urgente por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla el capitán Robert Hayes, anunció el capitán, su tono más serio que el informe meteorológico anterior. Debido a condiciones meteorológicas inesperadas, desviaremos nuestro rumbo al Aeropuerto Internacional de Portland. Esto añadirá aproximadamente 20 minutos a nuestro tiempo de vuelo. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados hasta que se indique lo contrario. Tripulación, preparen la cabina. Un suspiro colectivo recorrió el avión, los pasajeros miraban sus relojes o murmuraban sobre conexiones perdidas. El estómago de Nia se tensó, no por la turbulencia, sino por una creciente sensación de que algo no estaba bien. ¿Portland? Eso no estaba en el plan. Antes de que pudiera procesar el anuncio, un auxiliar de vuelo, Ethan Brooks, se acercó a su asiento, su rostro joven profesionalmente neutro pero sus ojos tensos. Señorita Thompson, dijo en voz baja, sosteniendo una tableta, el capitán desea hablar con usted. El corazón de Nia dio un vuelco, su inquietud anterior regresando con fuerza. ¿Conmigo? ¿Por qué? Ethan dudó, su voz baja. No lo especificó, señora. Solo es un asunto de rutina. Si puede acompañarme a la cabina. Las cejas de Paul se alzaron, su curiosidad agudizándose. ¿Pasa algo?, preguntó, pero la respuesta de Ethan fue cortante. Nada de qué preocuparse, señor. Las palabras estaban destinadas a tranquilizar, pero su vaguedad solo aumentó la alarma de Nia. En clase económica, Daniel captó el intercambio a través del separador, sus instintos entrando en acción. Se desabrochó el cinturón de seguridad, ignorando la señal luminosa, y se puso de pie, atrayendo la atención de Clara. ¿Qué pasa?, preguntó ella en voz baja. No lo sé, dijo Daniel, con la mandíbula apretada, pero están llamando a Nia a la cabina. Eso no es normal. Se dirigió hacia primera clase, esquivando a un auxiliar de vuelo que intentó detenerlo con un gesto. Nia miró hacia atrás, captando su mirada preocupada, y encogió los hombros levemente, su confusión reflejando la de él. Se levantó lentamente, metiendo la tableta bajo el brazo, y siguió a Ethan hacia el frente del avión, sus zapatillas suaves contra la alfombra del pasillo. La cabina zumbaba con susurros, los pasajeros estirando el cuello para observar a la joven siendo llamada. La expresión de Paul cambió a preocupación, aunque Nia no pudo decir si era genuina o teñida de culpa. En económica, Maya Evans, la directora de operaciones de Nia, se inclinó hacia adelante, sus ojos siguiendo el movimiento de Nia. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí, su mano apretando el teléfono. Clara, junto a Daniel, observaba con una mirada calculadora, como si estuviera armando un rompecabezas que nadie más podía ver. Los motores del avión zumbaban constantemente, pero la atmósfera había cambiado, una corriente de tensión recorría la cabina como un cable con corriente. Cuando Nia llegó a la puerta de la cabina, Ethan llamó con un patrón distintivo, y ésta se abrió, revelando un vistazo de instrumentos brillantes y la presencia firme del capitán Hayes. El corazón de Nia latía con fuerza, su mente girando con posibilidades. ¿Algo andaba mal en casa, en Cleveland? ¿Había habido un error con sus planes de viaje? ¿O se trataba de ella, del Ernespere, del asiento que Paul había cuestionado? Dio un paso al frente, Daniel justo detrás de ella, su presencia protectora un ancla silenciosa. Lo que fuera que la esperara detrás de esa puerta, Nia sabía que la pondría a prueba de formas para las que no estaba preparada. El avión seguía su curso, llevándolos hacia Portland y un misterio en desarrollo que lo cambiaría todo. La puerta de la cabina del vuelo 214 se abrió con un clic suave, revelando un mundo compacto de pantallas brillantes y luces parpadeantes. Nia Thompson, de 11 años y con la tableta en brazos, entró en silencio, sus zapatillas mudas sobre el suelo texturizado. Detrás de ella, Daniel Thompson la siguió, sus amplios hombros tensos, sus ojos recorriendo el espacio reducido con el instinto protector de un padre.
La desviación inesperada a Portland y la llamada a la cabina habían alterado los nervios de Nia, su inquietud anterior ahora una certeza punzante de que algo andaba muy mal. El zumbido de los motores vibraba en las paredes, un murmullo constante que hacía poco para aliviar la tensión. El capitán Robert Hayes, un hombre alto con una actitud calmada y sienes encanecidas, se giró desde sus controles, su expresión seria pero no hostil. Gracias por venir, señorita Thompson, dijo el capitán Hayes, su voz baja para evitar que se escuchara fuera de la cabina. La primera oficial Emily Chen, sentada a su lado, asintió brevemente, su atención dividida entre los instrumentos y la conversación. Ethan Brooks, el auxiliar de vuelo que los había escoltado, cerró la puerta detrás de ellos, quedándose justo afuera para garantizar privacidad. El corazón de Nia latía con fuerza, su pequeña figura empequeñecida por el entorno tecnológico. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz firme a pesar del nudo en el estómago. Daniel puso una mano sobre su hombro, su toque reconfortante, pero su mandíbula seguía tensa por la preocupación. Sí, ¿por qué llamar a mi hija aquí?, preguntó, su tono firme, protector. El capitán Hayes se recostó, eligiendo sus palabras con cuidado. Recibimos una alerta de seguridad de las autoridades de Portland justo antes de que comenzara la turbulencia. Es sobre usted, señorita Thompson. Los ojos de Nia se abrieron, sus dedos apretando la tableta. ¿Yo? ¿Qué tipo de alerta? Hayes miró a su copiloto y luego de nuevo a Nia, su expresión suavizándose levemente al verla tan joven. El aviso afirma que usted viaja bajo una identidad falsa, potencialmente como fachada para actividades comerciales no autorizadas. Han solicitado que desviemos el vuelo a Portland para verificarlo. Las palabras cayeron como un golpe, dejándola sin aliento. La mano de Daniel se apretó sobre su hombro, su voz aguda. Eso es ridículo. Sus documentos son legítimos, pasaporte, todo. Esto es acoso. La mente de Nia giraba, repasando los eventos del día. El enfrentamiento con Paul Harrison por su asiento en primera clase volvió a su mente, su suposición de que ella no pertenecía ahí, su tono despectivo. Fue él, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de la cabina. El hombre en primera clase. Paul Harrison. Debe haber sido él quien me reportó. Los ojos de Daniel se oscurecieron, su sospecha reflejando la de ella. El capitán Hayes levantó una mano, su tono neutral pero firme. No conocemos la fuente del aviso. Llegó de manera anónima al TSA de Portland. Mi trabajo es seguir el protocolo, lo que significa aterrizar en Portland y dejar que seguridad verifique su identidad. Lo siento, señorita Thompson, pero no tenemos otra opción. El estómago de Nia se revolvió, una mezcla de miedo y rabia subiendo por su pecho. LearnSpere, su aplicación educativa valorada en $1.000 millones, fue creada para ayudar a niños como ella, niños que el mundo suele pasar por alto. Ahora, alguien intentaba pintarla como una farsante, amenazando la reunión en Seattle con Horizon Ventures que podría expandir su app a escuelas en todo el mundo. Esto no se trata solo de mi identificación, dijo, su voz ganando fuerza. Alguien está tratando de impedir que llegue a esa reunión. Daniel asintió, su mente barajando posibilidades. ¿Quién se beneficia si LearnSpere descarrila?, preguntó, más para sí mismo que para el capitán. Nia tiene competidores que estarían encantados de verla fracasar. La expresión del capitán Hayes permanecía inescrutable, pero sus ojos destellaron con algo, simpatía, tal vez, o reconocimiento de lo que estaba en juego. No tengo detalles sobre los motivos, dijo. Pero la alerta señalaba irregularidades financieras ligadas a su empresa. Seguridad en Portland necesitará ver sus documentos y hacer algunas preguntas. Hizo una pausa, mirando a Emily, quien asintió discretamente. Estamos a unos 30 minutos del aterrizaje. Les informaré que están cooperando plenamente. La mandíbula de Daniel se tensó aún más, su voz baja y feroz. Esto se siente dirigido. Mi hija es una niña, no una mente criminal, ¿sabe lo absurdo que suena esto? Lo sé, admitió Hayes, su tono ahora más suave. Pero el protocolo es el protocolo. He visto lo suficiente para saber que las cosas no siempre son lo que parecen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una insinuación de que sospechaba más de lo que podía decir. La mente de Nia corría, uniendo las piezas del rompecabezas. La disculpa anterior de Paul,
su cambio repentino al enterarse de que ella era la CEO del Ernespere, ¿podría haber sido una fachada por culpa? ¿O alguien más movía los hilos, alguien con más que ganar con su caída? Las pantallas de la cabina brillaban con constancia, pero la atmósfera se sentía cargada, como si el propio avión percibiera la tormenta que se avecinaba. Daniel se inclinó hacia Nia, su voz en un susurro. Saldremos de esta, Starlight. Sara está en marcación rápida. Se refería a Sara Lee, su abogada, quien había manejado desde disputas de patentes hasta escrutinio mediático. Nia asintió, aferrándose a su tableta como un escudo, la presentación de Geraisen ahora una prioridad distante. Cuando salieron de la cabina, Ethan los guió de regreso a sus asientos, el zumbido de la cabina parecía más fuerte, más opresivo. En primera clase, Paul Harrison levantó la vista, su rostro pálido al captar la mirada de Nia. ¿Todo bien?, preguntó, su tono demasiado casual, sus ojos desviándose. Nia no respondió, su silencio cargado de sospecha. En clase económica, Maya Evans, la directora de operaciones de Nia, captó la expresión tensa de Daniel al regresar. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz baja. Clara Bennett, sentada junto a Daniel, se inclinó, sus ojos agudos sin perder detalle. Daniel mantuvo la voz baja. Alerta de seguridad. Están cuestionando la identidad de Nia, diciendo que es una fachada para algo turbio. Vamos a aterrizar en Portland. Los ojos de Maya se entrecerraron, su mano yendo al teléfono. Voy a llamar a Sara. Esto huele a sabotaje. La expresión de Clara se endureció, pero permaneció en silencio, su mirada desviándose hacia primera clase como si supiera más de lo que decía. La voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador, dirigiéndose a la cabina. Estimados pasajeros, estamos comenzando nuestro descenso hacia Portland debido a una desviación por condiciones meteorológicas. Por favor, permanezcan sentados y con los cinturones abrochados. La mentira sobre el clima era clara para Nia y Daniel, una excusa para evitar el pánico. La cabina murmuraba entre pasajeros, ajenos a la verdadera razón del desvío. Nia se hundió en su asiento, su tableta atenuándose mientras miraba las nubes, ahora teñidas de naranja por el amanecer que se acercaba. Portland se avecinaba, y con él, una confrontación que podría desmoronar todo lo que había construido. Mientras el avión descendía, se preparó, sabiendo que esta no era una desviación ordinaria. La cabina del vuelo 214 se inclinó suavemente mientras comenzaba su descenso hacia el aeropuerto internacional de Portland, las nubes fuera de la ventana de Nia Thompson teñidas con el suave naranja del amanecer. Con 11 años, sentada en el asiento 2A de primera clase, Nia apretaba su tableta, cuya pantalla estaba ahora oscura, su presentación para Geraisen Venture es una prioridad lejana. La revelación en la cabina la había sacudido, una alerta de seguridad anónima que afirmaba que viajaba con una identidad falsa, como fachada para negocios turbios, había obligado a desviar el vuelo. Su corazón latía con fuerza, no por el descenso, sino por la realización de que alguien la estaba atacando, amenazando su misión de expandir Lernerspere, su aplicación educativa valorada en $1.000 millones, para niños de todo el mundo. Al otro lado del pasillo, Paul Harrison, el hombre que había cuestionado su asiento antes, estaba rígido, su portátil cerrado, sus ojos evitando los de ella. La mente de Nia daba vueltas, uniendo los eventos del día. Las palabras cortantes de Paul, ¿qué tan importantes podrían ser sus razones para estar aquí? Y su disculpa posterior al enterarse de que ella era la CEO de Lernerspere se sentían como un rompecabezas con piezas faltantes. ¿Su resentimiento inicial lo habría llevado a hacer esa llamada anónima al TSA de Portland? Ella se volvió hacia él, su voz firme a pesar de la ira que hervía por debajo. Alguien me reportó, dijo, sus ojos marrones clavándose en los suyos. Le dijeron a seguridad que uso una identificación falsa, que soy una especie de fraude. No sabrías nada de eso, ¿verdad? La franqueza de su pregunta cortó el zumbido de la cabina, y varios pasajeros voltearon, percibiendo la tensión. El rostro de Paul palideció, sus manos jugueteando con el cinturón de seguridad. ¿Qué? No, ¿por qué haría eso?, balbuceó, su voz demasiado rápida, sus ojos desviándose hacia la ventana. Esto es una locura. Pero su incomodidad era palpable, una grieta en el exterior pulido que había mostrado desde su disculpa. Nia no retrocedió, su pequeña figura irradiando una fuerza silenciosa. No tan loco cuando eres tú quien está siendo cuestionado, dijo, sus palabras afiladas pero controladas.
Asumiste que yo no pertenecía aquí desde el momento en que me viste. Tal vez pensaste que lo probarías. La acusación quedó flotando, y el silencio de Paul solo profundizó su sospecha. En clase económica, Daniel Thompson captó el tono de la voz de Nia a través del separador de primera clase, sus instintos en máxima alerta. Se inclinó hacia Maya Evans, la directora de operaciones de Nia, quien ya escribía furiosamente en su teléfono. Nia está confrontando a ese tipo, susurró, su mandíbula apretada. Seguridad la está atacando, y apostaría que él está involucrado. Maya asintió, su expresión sombría. Estoy escribiéndole a Sara ahora, dijo, refiriéndose a su abogada, Sara Lee. Esto no es aleatorio. Alguien quiere descarrilar el acuerdo con Geraisen. Junto a ellos, Clara Bennett, la mujer de cabello plateado que había cedido su asiento, escuchaba atentamente, sus ojos grises entrecerrados. Esto se siente deliberado, dijo suavemente, su voz con un peso que hizo que Daniel la mirara. ¿Qué quieres decir?, preguntó él. Los labios de Clara se apretaron en una línea delgada. He visto juegos corporativos antes. Esto tiene huellas. Afuera, el avión rompió las nubes, las colinas verdes de Portland y los ríos brillantes entrando en vista. La tripulación de cabina se movía con rapidez, asegurando bandejas y revisando cinturones, pero la atmósfera estaba cargada, los pasajeros murmuraban sobre la desviación. La afirmación anterior del capitán sobre problemas meteorológicos sonaba hueca, y la confrontación de Nia con Paul había atraído más miradas. Un joven en primera clase, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante, sus audífonos colgando. ¿Está todo bien?, preguntó, su tono curioso más que crítico. Nia le dio una sonrisa tensa. Solo resolviendo algo, dijo, su atención aún en Paul, que se removía incómodo bajo su mirada. El descenso del avión se volvió más pronunciado, el tono de los motores cambiando mientras el tren de aterrizaje retumbaba al desplegarse. A través de su ventana, Nia vio vehículos de emergencia alineados en la pista, luces intermitentes de patrullas policiales y una SUV negra que gritaba, asunto oficial. Su estómago se hundió. Eso es para mí, ¿verdad?, murmuró, más para sí misma que para Paul. Sus ojos siguieron los de ella, y tragó saliva con fuerza, su anterior arrogancia desaparecida. No quise que, lo que sea esto, dijo, su voz baja, casi suplicante. Pero Nia no estaba lista para soltarlo. No quisiste que, insistió, su voz cortando el zumbido de la cabina. Antes de que Paul pudiera responder, apareció la auxiliar de vuelo Lisa Carter, su sonrisa profesional tensa. Señorita Thompson, por favor prepárese para el aterrizaje. Seguridad nos estará esperando en la puerta, dijo Lisa Carter. Su tono era neutral, pero sus ojos se desviaron hacia Paul, como si ella también percibiera su papel en el drama que se estaba desarrollando. Nia asintió, con las manos temblorosas mientras guardaba su tableta. En clase económica, Daniel se puso de pie, ignorando el gesto de Lisa para que se sentara, y se acercó al separador. Voy con ella, le dijo a Maya, que ya estaba al teléfono con Sara. Dile a Sara que nos espere en Portland, lo antes posible. Maya asintió, su voz baja mientras hablaba con su abogada. Clara observaba en silencio, su expresión inescrutable pero su postura alerta, como alguien que ya había visto este tipo de problemas antes. El avión aterrizó con un leve golpe, rodando hacia la puerta donde esperaban los vehículos de emergencia. La cabina estalló en murmullos, los pasajeros estirando el cuello para ver las luces intermitentes afuera. Paul se hundió más en su asiento, su rostro una mezcla de culpa y miedo. Nia se volvió, enfocándose en la ventana, donde las puertas de la SUV ya se abrían, revelando figuras con chaquetas oscuras, FBI, se dio cuenta con un escalofrío. Su reunión con Geraisen Ventures, ahora reprogramada, se sentía como un sueño lejano. Esto ya no se trataba solo de un asiento, se trataba de su empresa, su reputación, su futuro. Cuando sonó la señal de los cinturones, la voz de Lisa volvió por el intercomunicador. Por favor permanezcan sentados hasta que se nos autorice el desembarque. Pero los ojos de Nia seguían fijos en la pista, donde una mujer con traje salió de la SUV, su placa brillando bajo la luz de la mañana. Daniel se inclinó sobre el separador, su voz un susurro firme. Lo tenemos, Starlight. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Nia asintió, tomando fuerzas de sus palabras,
pero la vista del agente del FBI le provocó un escalofrío. El avión se detuvo en la puerta, y la cabina se llenó con el silbido de la puerta abriéndose, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y la promesa de una confrontación que pondría a prueba todo lo que había construido. La terminal del Aeropuerto Internacional de Portland era un torbellino de actividad, pero para Nia Thompson, el mundo se redujo a la sala de conferencias estéril de la oficina del FBI. La niña de 11 años estaba sentada en una mesa metálica brillante, con su tableta y mochila a un lado, la calcomanía de constelaciones en su bolso, un pequeño recordatorio del hogar. Frente a ella, Daniel Thompson mantenía una postura rígida, sus ojos recorriendo la sala como un halcón, cada instinto afinado para proteger a su hija. Maya Evans, la directora de operaciones de NIA, estaba sentada a su derecha, su teléfono ahora en silencio tras una ráfaga de mensajes a su abogada, Sarah Lee. El aire olía levemente a café y a limpiador, un contraste marcado con la lujosa cabina de primera clase del vuelo 214, donde comenzó esta pesadilla con el reto de Paul Harrison al asiento de Nia. Ahora, la alerta de seguridad anónima que afirmaba que Nia viajaba con una identidad falsa los había llevado hasta aquí, enfrentándose a 2 agentes del FBI y una maraña de acusaciones que amenazaban el futuro de Ernest Pere. La agente Laura Kim, una mujer de unos 40 años con actitud calmada y mirada aguda, lideraba el interrogatorio. Su placa brillaba bajo las luces fluorescentes mientras hojeaba un expediente. A su lado, el agente Michael Grant, más joven y con expresión más intensa, se inclinaba hacia adelante, enfocado en los detalles financieros. Señorita Thompson, comenzó la agente Kim, su voz mesurada, recibimos un aviso que sugiere que usted está usando una identidad falsa, posiblemente como fachada para actividades financieras no autorizadas vinculadas al Ernest Pere. Necesitamos verificar sus documentos y entender el propósito de su viaje. El corazón de Nia latía con fuerza, pero mantuvo el rostro sereno, años enfrentando a adultos escépticos en salas de juntas le daban Temple. Mi pasaporte es real, dijo, deslizándolo por la mesa. Soy Nia Thompson, CEO del Ernest Pere. Vamos a Seattle para una reunión con Geraisen Ventures. La voz de Daniel fue firme, apenas conteniendo su enojo. Esto es absurdo. Sus documentos son legítimos, pasaporte, acta de nacimiento, todo. Se han equivocado de persona. Empujó una carpeta hacia los agentes, que contenía copias de la identificación de Nia, los papeles de constitución del Ernest Pere y auditorías recientes. Maya agregó, tengo respaldos digitales de todas nuestras finanzas en una unidad segura. Ernest Pere está limpia, cada dólar está justificado. El agente Grant alzó una ceja, tomando la carpeta pero enfocándose en Nia. ¿Está diciendo que usted, una niña de 11 años, dirige una empresa valorada en $1.000 millones? Eso es inusual. Su tono no era hostil, pero el escepticismo dolía, haciendo eco del desprecio anterior de Paul en el avión. Las manos de Nia temblaban ligeramente bajo la mesa, pero su voz se mantuvo clara. Construí Ernest Pere cuando tenía 9 años para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. Ahora está en 50 países. Soy joven, pero sé lo que hago. La expresión del agente Kim se suavizó, un destello de respeto cruzando su rostro, pero Grant insistió. La denuncia menciona cuentas en el extranjero vinculadas al Ernest Pere, sugiriendo lavado de dinero o evasión de impuestos. ¿Puede explicar eso? Daniel se inclinó hacia adelante, su voz cortante. Esas cuentas financian nuestros programas internacionales, becas, tecnología para escuelas en lugares como Ghana e India. Son transparentes, auditadas mensualmente. Quien haya enviado esa denuncia está mintiendo. La sala cayó en silencio, el peso de las acusaciones colgando con fuerza. La mente de Nia trabajaba a toda velocidad, recordando la mirada culpable de Paul en el avión, su negativa demasiado rápida cuando ella lo enfrentó. Pero esto se sentía más grande que el prejuicio de un solo hombre. ¿Quién tenía el motivo para sabotear su presentación en Seattle? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta, y Sarah Lee entró con paso firme, su traje entallado y presencia imponente cambiando la energía de la sala. Con 38 años, Sarah era una fuerza legal, conocida por desmantelar esquemas corporativos. Soy Sarah Lee, abogada de Nia Thompson y Ernest Pere, dijo, su voz firme. Ya estoy al tanto. Este interrogatorio se termina ahora a menos que tengan evidencia más allá de una denuncia anónima. La agente Kim asintió, imperturbable. Estamos verificando la información,
señora Lee. La denuncia alega irregularidades financieras y suplantación de identidad. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Las denuncias anónimas son endebles en el mejor de los casos, y apuntar a una niña de 11 años apesta a mala fe. Quiero ver el informe. Grant dudó, luego deslizó una sola hoja por la mesa. Sarah la revisó, su expresión endureciéndose. Esto es débil, acusaciones vagas, sin detalles, sin fuente. ¿Desviaron un vuelo comercial por esto? La calma de Kim vaciló ligeramente. El protocolo nos obligó a actuar. No estamos acusando, solo verificando. Sarah no cedió. Esto no es aleatorio. Ya he visto este patrón antes, startups dirigidas por minorías atacadas con acusaciones infundadas para sabotear grandes acuerdos. 4 compañías en el último año, todas después de rechazar ofertas de compra de Apex Nevaschens. El nombre cayó como una bomba. Los ojos de Nia se agrandaron, y la mandíbula de Daniel se tensó. Apex, un gigante tecnológico, había ofrecido comprar LearnSphere el año pasado, una oferta que Nia rechazó para mantener independiente la misión de su aplicación. ¿Está diciendo que Apex está detrás de esto? Preguntó Nia, su voz baja pero intensa. Sarah la miró directamente. Es una teoría, pero el momento no es coincidencia. Tu acuerdo con Geraisen amenaza su participación en el mercado. El agente Grant intercambió una mirada con Kim, su escepticismo dando paso a curiosidad. Esa es una acusación seria, señora Lee. ¿Tiene pruebas? Sarah sacó su tableta, mostrando un archivo. Correos electrónicos de otras 2 startups, mostrando el patrón de acoso de Apex después de ser rechazados. Estoy trabajando en más, pero esta denuncia encaja con su manual: desestabilizar, desacreditar, destruir. Kim tomó la tableta, sus ojos recorriendo los documentos. Revisaremos esto, dijo. Por ahora, sus documentos están en regla, señorita Thompson. Puede irse, pero puede que necesitemos hacer un seguimiento. Daniel se levantó, su voz baja. Esto no ha terminado. Alguien está atacando a mi hija, y no vamos a detenernos hasta saber quién. Nia recogió su mochila, su corazón aún acelerado pero con la determinación endurecida. Al salir de la sala, Maya susurró: Sarah, tenemos que revisar la lista de pasajeros. Alguien en ese vuelo sabía demasiado. Sarah asintió, su mente ya trabajando. Afuera, la terminal bullía, ajena a la tormenta que enfrentaba el equipo de Nia. Los agentes del FBI los observaron salir, la expresión de Kim pensativa, la de Grant más cautelosa. Mientras se dirigían a reembarcar su vuelo a Seattle, los pensamientos de Nia volvieron a Clara Bennett, la misteriosa mujer que había cedido su asiento. Su comentario críptico, «esto se siente deliberado», resonaba en la mente de Nia. ¿Sabía Clara más de lo que había dejado ver? El avión esperaba en la puerta, sus motores al ralentí, listo para llevarlos a Seattle y a una reunión ahora cargada de nuevas implicaciones. Pero la verdadera batalla, Nia lo sentía, apenas comenzaba, y las respuestas estaban en algún punto entre la pista de Portland y la sala de juntas que la esperaba. El bullicio del aeropuerto internacional de Portland giraba a su alrededor mientras Nia Thompson permanecía de pie en un rincón tranquilo cerca de la puerta 17, su pequeña figura empequeñecida por el caos de viajeros apresurados intentando alcanzar sus vuelos reprogramados. A los 11 años, Nia apretaba su maleta azul con la calcomanía de constelaciones. Su tableta guardada de forma segura en su interior, pero su mente estaba lejos de su presentación para Geraisen Ventures. El interrogatorio del FBI, desencadenado por una denuncia anónima que afirmaba que viajaba con una identidad falsa, la había sacudido, convirtiendo un vuelo rutinario a Seattle en una batalla por su reputación y el futuro de LearnSphere. A su lado, los ojos de Daniel Thompson ardían con furia protectora, su teléfono presionado contra la oreja mientras coordinaba con su equipo. Maya Evans, la directora de operaciones de Nia, tecleaba rápidamente en su portátil, su expresión sombría pero concentrada. Sarah Lee, su abogada, estaba en el centro del grupo, su traje entallado resaltando bajo las luces fluorescentes de la terminal, su voz un ancla firme en la tormenta. Sarah deslizaba los dedos por su tableta, ágil mientras abría archivos. Esto no se trata solo de ti, Nia, dijo, su tono cortante pero seguro. La denuncia al FBI encaja con un patrón que he estado siguiendo durante meses.
4 startups tecnológicas lideradas por minorías, incluida Lernspere, han enfrentado acusaciones similares, denuncias falsas de fraude, robo de identidad o mala gestión financiera. Todas después de rechazar ofertas de compra de Apex Nevaschens. El nombre provocó un escalofrío en NIA. Apex, un gigante tecnológico conocido por devorar a competidores más pequeños, había ofrecido comprar Lernspere el año pasado, prometiendo miles de millones para controlar la misión de su app. NIA había rechazado la oferta, decidida a mantener Lernspere independiente y centrada en ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. Ahora parecía que Apex estaba jugando sucio. Daniel bajó su teléfono, la mandíbula apretada. ¿Estás diciendo que Apex orquestó esto? La desviación, el FBI, todo para detener la presentación de NIA ante Geraisen. Sara asintió, sus ojos entrecerrados. Es su modus operandi. Interrumpen un momento crítico, como su reunión en Seattle, desacreditan al fundador y hunden la valoración de la empresa. Luego se abalanzan con una oferta ridícula o dejan que colapse. Las manos de NIA se apretaron alrededor del asa de su bolso, la ira mezclándose con el miedo. Quieren arruinarme porque no quise vender, dijo, su voz baja pero decidida. Por eso dijeron que era una farsante. Maya levantó la vista de su portátil, su expresión resuelta. Te subestimaron, NIA. No vamos a dejar que ganen. Sara tocó su tableta, abriendo una línea de tiempo. Esto es lo que sabemos. Las otras startups, CodeRobots, BrickPath, InnovateNow, todas recibieron denuncias anónimas justo antes de acuerdos importantes. CodeRobots perdió una ronda de financiación, la directora de BrickPath fue detenida durante 48 horas. Cada vez, las acusaciones se desmoronaron, pero el daño ya estaba hecho, los inversionistas se retiraron, las acciones se desplomaron. Apex luego adquirió a 2 de ellas por una fracción de su valor. Los ojos de Daniel se oscurecieron. ¿Y la denuncia contra NIA? ¿El mismo patrón? Sara asintió. Idéntico. Vago, sin pruebas concretas, pero suficiente para activar el protocolo. El FBI solo hace su trabajo, pero alguien mueve los hilos. La mente de NIA corría, repasando el vuelo. El enfrentamiento con Paul Harrison por su asiento en primera clase, su expresión culpable cuando ella lo acusó de hacer la denuncia, ¿podía estar vinculado a Apex? Luego estaba Clara Bennett, la mujer de cabello plateado que cedió su asiento y parecía saber más de lo que decía. Clara, dijo NIA de pronto, su voz cortando la concentración del grupo. Ella iba en nuestro vuelo, en clase turista con papá. Dijo algo sobre que esto se sentía deliberado. La cabeza de Sara se alzó de golpe, sus ojos afilados. Clara Bennett. ¿La ingeniera estructural? Daniel asintió, confundido. Sí, se sentó a mi lado después de cambiar asientos. ¿Cómo la conoces? Los labios de Sara se apretaron en una línea delgada, sus dedos volando sobre la tableta. Clara Bennett fue vicepresidenta en Apex Nevaschens hasta ayer, cuando renunció repentinamente. Mis fuentes marcaron su salida como sospechosa, rumores de que estaba descontenta con su ética. La revelación cayó como un rayo. Los ojos de NIA se agrandaron. ¿Estaba en nuestro vuelo para ver esto suceder? Los dedos de Maya se detuvieron sobre el teclado. O para ayudarnos. Si es una denunciante, podría tener pruebas. La voz de Daniel fue urgente. Tenemos que encontrarla. Podría vincular a Apex con esta denuncia. Sara asintió, ya escribiendo un mensaje a su investigador. Haré que mi equipo la localice. Si Clara tiene pruebas contra Apex, podremos usarlas para limpiar el nombre de NIA y exponer su esquema. Se volvió hacia NIA, su expresión suavizándose. Lo hiciste muy bien ahí dentro, NIA. Mantener la calma bajo presión no es fácil, especialmente a tu edad. NIA esbozó una pequeña sonrisa, sus manos aún temblorosas por las preguntas del FBI. Solo quiero llegar a Seattle y hacer esa presentación. Ella dijo. Esos niños cuentan conmigo. Daniel le apretó el hombro, su orgullo atravesando su enojo. Te llevaremos allí, Starlight. Esto se detiene ahora. La voz del agente de puerta crepitó por el intercomunicador, anunciando el reembarque del vuelo 214 a Seattle.
La terminal zumbaba con pasajeros que agarraban café o revisaban teléfonos, ajenos al drama de alto riesgo que se desarrollaba en su entorno. Sara cerró su tableta, su voz resuelta. Le envié al FBI mis archivos sobre el patrón de Apex. Lo están revisando, pero no vamos a esperar. Maya, saca todos los registros financieros del Ernest-Pere del último año, hazlos a prueba de balas. Daniel, llama a Geraisen, confirma que la reunión se reprogramó para mañana. Nia, concéntrate en tu presentación. Nosotros nos encargamos del resto. Mientras avanzaban hacia la puerta, Nia miró a la multitud, medio esperando ver el cabello plateado de Clara o el rostro incómodo de Paul. Paul se había quedado en el avión, su culpa palpable después del enfrentamiento con Nia. ¿Era solo un pasajero prejuicioso atrapado en el momento, o estaba vinculado al plan de Apex? El pensamiento la carcomía, pero la confianza de Sara la tranquilizaba. Si Apex está detrás de esto, dijo Sara en voz baja, no solo vamos a limpiar tu nombre, Nia. Vamos a destruirlos. Las palabras encendieron una chispa en Nia, su miedo dando paso a la determinación. El Finger se alzaba delante, conduciéndolos de vuelta al avión y a una lucha que ya no era solo por un asiento. Afuera, el amanecer de Portland pintaba la pista de un dorado suave, la SUV negra del FBI ya no estaba, pero su sombra permanecía. Nia sujetó su bolso, su bolígrafo de brillantina de la suerte, un pequeño peso en su mochila, un recordatorio de su resiliencia. La lucha por Ernest-Pere era más grande de lo que había imaginado, pero no estaba sola. Mientras abordaban, la mano de Daniel descansaba ligeramente en su hombro, la laptop de Maya zumbaba con propósito, y la mirada aguda de Sara prometía justicia. Los motores del avión rugieron con vida, llevándolos hacia Seattle y una batalla que pondría a prueba la fuerza de Nia como nunca antes. El Finger hacia el vuelo 214 se sentía como un túnel entre mundos mientras Nia Thompson, de 11 años, arrastraba su maleta con calcomanías de constelaciones hacia el avión. El bullicio del aeropuerto internacional de Portland quedaba atrás, pero el peso del interrogatorio del FBI persistía, su acusación de identidad falsa y mala conducta financiera aún resonaba en sus oídos. Su padre, Daniel Thompson, caminaba a su lado, su presencia protectora un ancla constante, mientras Maya Evans, su directora de operaciones, sujetaba su laptop, ya extrayendo registros financieros para contrarrestar el intento de sabotaje. Sara Lee, su abogada, avanzaba al frente, su tableta brillando con evidencia del patrón de Apex Nevations de atacar startups dirigidas por minorías como Ernest-Pere de Nia. La revelación de que Clara Bennett, la mujer de cabello plateado que había cedido su asiento de primera clase, era exvicepresidenta de Apex lo había cambiado todo, generando preguntas sobre su papel en este vuelo. Al reembarcar, la cabina del vuelo 214 zumbaba con energía inquieta, los pasajeros murmuraban sobre el desvío inesperado a Portland. Nia volvió al asiento dosa, su lugar junto a la ventana, y guardó su bolso, su mente acelerada. Al otro lado del pasillo, Paul Harrison estaba encorvado, su anterior confianza desaparecida, sus ojos evitando los de ella. Su actitud culpable durante su enfrentamiento en el descenso, cuando Nia lo acusó de hacer la denuncia anónima, la carcomía. ¿Era un peón en el plan de Apex, o solo un hombre atrapado en su propio prejuicio? En clase económica, Daniel se acomodó junto a Clara, cuya actitud tranquila ahora parecía cargada de secretos. Maya tomó su asiento cerca, su laptop abierta, mientras Sara permanecía en el pasillo, coordinando con su equipo en llamadas telefónicas en voz baja. Clara se inclinó hacia Daniel, sus ojos grises agudos pero cálidos. ¿Todo resuelto con seguridad?, preguntó, su tono casual pero inquisitivo. La mandíbula de Daniel se tensó, su voz baja. No exactamente. Alguien alertó al FBI, dijeron que Nia usa una identificación falsa y hace negocios turbios. Es un ataque. La expresión de Clara no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de su bufanda, una señal sutil. Eso es preocupante, dijo suavemente. Parece que alguien está jugando sucio. Daniel la estudió, la revelación de Sara sobre la conexión de Clara con Apex destellando en su mente. Dijiste algo sobre que esto parecía deliberado, ¿sabes algo al respecto?, preguntó, su tono cuidadoso pero directo. Antes de que Clara pudiera responder, los motores del avión rugieron, señalando su partida hacia Seattle. En primera clase, Nia miró hacia atrás a Paul, que estaba mirando sus manos, su rostro pálido. Ella se inclinó hacia él, su voz tranquila pero firme. ¿Sabías algo, verdad? En el descenso,
cuando pregunté sobre el aviso. La cabeza de Paul se alzó de golpe, sus ojos abiertos con pánico. Yo no llamé a nadie, dijo, demasiado rápido. Lo juro. Pero la voz de Clara cortó desde economía, calmada y penetrante. Usted causó esto, señor Harrison, dijo, de pie en el pasillo, ignorando la petición del asistente de vuelo de sentarse. Yo noto cosas. Su reacción en el avión, sus preguntas sobre Nia, no era solo por un asiento. La cabina se silenció, los pasajeros girándose para observar el drama que se desarrollaba. Paul balbuceó, como sabes, pero Clara lo interrumpió, su tono firme pero agudo. Trabajé en Apex Nevations durante 20 años. Conozco sus tácticas. Y sé que trabajas en Next Wave, una de sus subsidiarias. La revelación sacudió a Nia como un choque eléctrico, su respiración se detuvo. El rostro de Paul se vació de color, sus manos agarrando los reposabrazos. No quise que llegara tan lejos, murmuró, su voz apenas audible sobre los motores. Los ojos de Nia se entrecerraron. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. En economía, Sara se acercó, su tableta en mano, grabando el intercambio discretamente. Sigue hablando, señor Harrison, dijo, su voz como acero. Clara continuó, sus palabras deliberadas. Renuncié a Apex ayer porque ya no podía soportar su ética. Han estado atacando empresas como Learnsphere, dirigidas por minorías, innovadoras, amenazas a su monopolio. Estaba en este vuelo para reunir pruebas, para confirmar su último movimiento. Sacó un pequeño pendrive de su bolso, sosteniéndolo como un trofeo. Correos electrónicos, memorandos, planes para desacreditar a Nia antes de su presentación con Geraisen. Sabían que podía cambiar el mercado de tecnología educativa. Los ojos de Daniel se abrieron, su voz urgente. ¿Estás diciendo que Apex planeó el aviso al FBI? Clara asintió. Usaron a Paul como detonante, alguien para provocar problemas, crear una escena, tal vez incluso hacer la llamada. Pero la denuncia vino de más arriba. Apex tiene contactos que pueden mover hilos con agencias federales. Paul negó con la cabeza, su voz desesperada. Yo no hice la llamada. Solo, cuestioné su asiento, me molesté. Alguien de mi compañía sugirió que presionara, dijo que ayudaría a nuestro trato, no sabía que llegaría a esto. Sus palabras salieron atropelladas, una mezcla de culpa y miedo, confirmando su papel de peón, no de cerebro. El corazón de Nia latía con fuerza, pero su determinación se endureció. ¿No pensaste que me haría daño?, preguntó, su voz cortando el murmullo de la cabina. Paul la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, susurró. Me equivoqué contigo. Sara dio un paso al frente, su voz autoritaria. Este pendrive lo cambia todo. Lo llevaremos al FBI. Los días de Apex intimidando startups se acabaron. Maya, tecleando furiosamente, levantó la vista. Estoy enviando nuestros financieros al equipo de Sara ahora. Enterraremos a Apex con transparencia. El intercomunicador del avión crepitó, el capitán anunciando su aproximación final a Seattle. Afuera, por la ventana de Nia, el horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo matutino, un faro de esperanza tras el caos. Clara entregó el pendrive a Sara, su expresión resuelta. Testificaré si es necesario, dijo. Nia merece una oportunidad justa. Daniel apretó el hombro de Nia a través del divisor, su voz baja. Eres más fuerte que todos ellos, Starlight. Nia asintió, su miedo dando paso a la determinación. El avión descendía, la cabina vibrando con anticipación, no solo por el aterrizaje sino por la lucha que se avecinaba. Cuando las ruedas tocaron tierra en Seattle, la cabina estalló en un suave aplauso, los pasajeros aliviados de terminar el turbulento viaje. Pero para Nia, la verdadera batalla se avecinaba, su presentación con Geraisen, ahora reprogramada para mañana, y la amenaza latente de los planes de Apex. La evidencia de Clara era un salvavidas, pero la guerra aún no estaba ganada. Mientras se preparaban para desembarcar, Nia miró a Paul, su cabeza gacha, y sintió una mezcla de ira y compasión. El Finger esperaba, conduciéndola a una ciudad donde sus sueños y sus enemigos chocarían. El vestíbulo del Cascade Hotel en Seattle brillaba con elegancia moderna, pisos de mármol pulido,
elegantes candelabros de vidrio y el suave murmullo de conversaciones de viajeros relajándose tras sus vuelos. Nia Thompson, de 11 años, estaba de pie cerca de una ventana enorme con vista al horizonte de la ciudad, su maleta con calcomanías de constelaciones a sus pies. Nia Thompson, de 11 años, estaba de pie cerca de una ventana enorme con vista al horizonte de la ciudad, su maleta con calcomanías de constelaciones a sus pies. El peso del día, la disputa por el asiento con Paul Harrison, el interrogatorio del FBI en Portland y la revelación de Clara Bennett como informante de Apex Nevaschens se posaba con fuerza sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, sus ojos brillaban con determinación, su enfoque agudizándose para la presentación reprogramada de mañana ante Geraisen Ventures. Daniel Thompson, su padre, estaba cerca, su mirada protectora escaneando el vestíbulo, mientras Maya Evans, la directora de operaciones de NIA, coordinaba por teléfono con su abogada, Sarah Lee. El aire chispeaba con propósito, su equipo listo para convertir la evidencia de Clara en un arma contra el sabotaje de Apex. Los pensamientos de Nia fueron interrumpidos por una figura familiar que se acercaba con cautela desde la barra de café del vestíbulo. Paul Harrison, con el traje ahora arrugado y el rostro marcado por el cansancio, sostenía un sobremanila, sus ojos pesados con algo que Nia no había visto antes, remordimiento. Se detuvo a unos pasos, su voz baja, casi ahogada por el murmullo ambiental del vestíbulo. Nia, ¿podemos hablar?, preguntó, mirando a Daniel, quien se tensó pero asintió, dejando que Nia decidiera. Ella se irguió, su blazer tamaño infantil dándole un aire de autoridad, y lo miró a los ojos. ¿Qué quiere, señor Harrison? Su voz era firme, pero el recuerdo de sus palabras despectivas en el vuelo 214, ¿qué tan importantes podrían ser sus razones para estar aquí? Aún dolía. Paul tragó saliva, sus manos jugueteando con el sobre. Te debo más que una disculpa, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Hice la llamada a la TSA. No la denuncia anónima, pero hice que todo escalara. La confesión golpeó a Nia como una ola helada, confirmando sus sospechas. Daniel dio un paso más cerca, su voz aguda. ¿Qué dijiste? ¿Tú iniciaste todo esto? Paul levantó una mano, su expresión suplicante. No se suponía que llegara tan lejos. Mi empresa, Next Wave, es una subsidiaria de Apex Nevaschens. Han estado presionándonos para ayudar a desacreditar competidores. Cuando vi a Nia en primera clase, me dijeron que armara un escándalo, que cuestionara su presencia. Dijeron que eso iniciaría una reacción en cadena. El corazón de Nia latía con fuerza, la ira mezclándose con un extraño alivio al oír la verdad. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz atravesando el murmullo del vestíbulo. ¿Por qué atacar a Lerner Spere? Los hombros de Paul se hundieron, su culpa palpable. Apex ve tu app como una amenaza. No es solo por la cuota de mercado, ni es tu misión, ayudar a niños que no encajan en su molde. Les asusta lo que estás construyendo. Extendió el sobre, su mano temblorosa. Estos son correos de mi jefe en Next Wave, vinculando a Apex con la denuncia. Planearon arruinar tu presentación con Geraisen, hacer que los inversionistas dudaran de ti. No sabía que llegaría al FBI. Daniel tomó el sobre, sus ojos repasando las páginas adentro, correos impresos detallando las instrucciones de Apex para crear un disturbio y marcar las credenciales de Thompson. Maya, ahora fuera del teléfono, se les unió, sus ojos entrecerrándose mientras leía por encima del hombro de Daniel. Esto es oro, dijo, su voz feroz. Sara puede usar esto para hundir a Apex. Nia miró a Paul, su enojo atemperado por su semblante derrotado. Me juzgaste antes de conocerme, dijo, su voz suave pero firme. Pero me lo estás diciendo ahora, ¿por qué? Paul la miró, sus ojos húmedos. Porque estaba equivocado. Vi a una niña, una chica negra, y asumí que no pertenecías. Luego supe quién eres, lo que has construido. A mi sobrina le encanta tu app. Le ha cambiado la vida. No podía quedarme callado. El pecho de Nia se tensó, una mezcla de dolor y compasión inesperada. Pensó en su misión, en niños como la sobrina de Paul que dependían de Lerner Spere para prosperar. Dile que estamos trabajando en funciones para dislexia, dijo, su voz firme a pesar de las emociones agitadas en su interior. Las tendrá en la próxima actualización. Paul parpadeó, sorprendido por su generosidad, y asintió. Lo haré.
Y cooperaré con tu abogada. Lo que sea para arreglar esto. Sara, que se les unió, tomó el sobre, su expresión completamente profesional. Esto, más el pendrive de Clara, es suficiente para empezar a armar un caso. El FBI ya está revisando nuestros archivos sobre Apex. Esto lo sé ya. La energía del vestíbulo cambió cuando una figura familiar se acercó, Clara Bennett, su cabello plateado capturando la luz del candelabro. Había estado ausente desde el vuelo, pero su presencia ahora era deliberada. Los escuché hablar, dijo, sus ojos grises clavándose en Paul. Hiciste lo correcto al confesar. Se volvió hacia Nia, su voz cálida pero resuelta. He enviado mis pruebas a tu abogada, memorandos, grabaciones, planes de Apex para atacarte. Testificaré si es necesario. Nadie debería enfrentar lo que tú enfrentaste hoy. La gratitud de Nia estaba temperada por la curiosidad. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó. La sonrisa de Clara fue tenue pero genuina. He visto a demasiados innovadores aplastados por la codicia. Tu trabajo importa, Nia. Vale la pena protegerlo. El teléfono de Daniel vibró, un mensaje de Geraisen Ventures confirmando la reunión reprogramada para mañana a las 10 de la mañana. Se lo mostró a Nia, su voz baja. Estamos de nuevo en camino, Starlight. Tú puedes con esto. Nia asintió, su determinación endureciéndose. El caos del día, la disputa por el asiento, el desvío, el FBI la había puesto a prueba, pero la confesión de Paul y la evidencia de Clara le daban una oportunidad de luchar. Maya cerró su laptop, su voz firme. Tengo nuestros financieros listos para el equipo de Sara. Apex no sabrá que los golpeó. Los ojos de Sara brillaron con propósito. No solo vamos a limpiar el nombre de Nia. Vamos a exponer toda la operación de Apex. Mientras el grupo se dirigía hacia los ascensores, el horizonte de Seattle brillaba afuera, un recordatorio de lo que estaba en juego mañana. Nia miró a Paul, que se quedaba atrás, con la cabeza gacha. Gracias por decir la verdad, dijo, su voz suave pero firme. Él asintió, incapaz de mirarla a los ojos, y se dio la vuelta. Las puertas del ascensor se abrieron, llevando a Nia, Daniel, Maya y Sara hacia sus habitaciones y la preparación para una presentación que ahora cargaba con el peso de la justicia. El murmullo del vestíbulo se desvanecía, pero la determinación de Nia ardía más brillante que nunca, lista para enfrentar a Geraisen y a Apex por la mañana. La sala de conferencias en la sede de Geraisen Ventures en Seattle brillaba con una modernidad elegante, ventanales de piso a techo enmarcando el horizonte de la ciudad, una mesa de roble pulido y una pantalla enorme lista para presentaciones. Nia Thompson, de 11 años, estaba de pie al frente de la sala, su blazer tamaño infantil impecable y su mochila con calcomanías de constelaciones discretamente guardada bajo una silla. Su tableta brillaba con la presentación del Ernest Pere en la que había trabajado durante meses, pero el peso del caos de ayer, la disputa del asiento con Paul Harrison, el interrogatorio del FBI en Portland y la revelación del sabotaje de Apex Nevaschens, hacía que este momento se sintiera como una cumbre que había escalado sola. Detrás de ella, Daniel Thompson, su padre, estaba cerca de la puerta, su presencia constante un ancla silenciosa. Maya Evans, su directora de operaciones, se sentaba a un lado, lista con los datos financieros, mientras Sara Lee, su abogada, revisaba su teléfono para ver actualizaciones sobre la investigación de Apex. No podía haber mayores apuestas, esta presentación podría asegurar el financiamiento para llevarle Ernest Pere a escuelas desatendidas en todo el mundo. Nia respiró hondo, sus dedos rozando el bolígrafo de brillantina de la suerte en su bolsillo, un relicario de una feria de ciencias que la mantenía con los pies en la tierra. El comité de Geraisen, 8 ejecutivos con trajes impecables y expresiones escépticas, la observaba, su curiosidad teñida de duda. En el extremo de la mesa estaba Clara Bennett, la informante de cabello plateado del vuelo 214, ahora revelada como miembro de la junta de Geraisen tras renunciar a Apex. Sus ojos grises se encontraron con los de Nia con un leve asentimiento, una promesa silenciosa de apoyo. El presidente de la junta, David Park, un hombre de unos 50 años con un semblante amable pero perspicaz, se inclinó hacia adelante. Señorita Thompson, nos intriga el impacto del Ernest Pere, dijo. Pero dirigir una empresa de $1.000 millones a su edad es poco convencional. Díganos por qué deberíamos invertir. El corazón de Nia latía con fuerza, pero su voz era firme, perfeccionada tras años enfrentándose a salas como esa.
Gracias por recibirme, comenzó, su tono claro y seguro. Tocó su tableta, proyectando una diapositiva vibrante que mostraba el alcance global del LearnSphere en 50 países, 10 millones de usuarios y datos sobre tasas de alfabetización mejoradas para niños con dislexia y TLA. LearnSphere no es solo una app, es un puente para niños que aprenden de forma diferente, niños que el sistema suele dejar atrás. Con su inversión, podemos llevarla a escuelas en lugares como la Ghana rural y los barrios urbanos de Chicago, donde los recursos son escasos pero el potencial no. Sus palabras fluían, su pasión atravesando el escepticismo de la Junta, su juventud convirtiéndose en un activo en lugar de una duda. Una miembro de la Junta, Ellen Carter, levantó la mano, su tono agudo. Tu crecimiento es impresionante, pero la escalabilidad es un problema. ¿Cómo manejas la infraestructura para millones más de usuarios? Nia no dudó, haciendo un gesto hacia Maya, quien deslizó una tableta con proyecciones detalladas. Nos hemos asociado con proveedores en la nube para escalar servidores dinámicamente, dijo Nia. Nuestras pruebas beta en India mostraron un 99,9% de tiempo en línea, incluso en áreas de bajo ancho de banda. Estamos listos. Maya agregó, nuestras finanzas son sólidas, $200 millones en reservas, sin deudas. Hemos planeado el crecimiento. La Junta murmuró, impresionada, y Nia notó la leve sonrisa de Clara, una afirmación silenciosa. Otro ejecutivo, Raj Patel, se inclinó hacia adelante, el ceño fruncido. Hemos oído sobre el incidente de ayer, el desvío del vuelo, la implicación del FBI, ¿hay algo que debamos saber? La pregunta colgó en el aire, y Nia sintió la tensión de Daniel desde el otro lado de la sala. Se irguió, su voz firme. Alguien intentó sabotear esta reunión con acusaciones falsas sobre mi identidad y las finanzas del LearnSphere. Hemos entregado al FBI evidencia que apunta a Apex Nevations, un competidor que ha atacado a otras startups dirigidas por minorías. Mi equipo y yo estamos enfocados en nuestra misión, no en sus distracciones. Sara asintió, su expresión feroz, lista para intervenir si era necesario. Los ojos de David Park se entrecerraron, pero su tono fue mesurado. Apex tiene fama de usar tácticas agresivas. Estamos al tanto de sus movimientos. Clara intervino, su voz tranquila pero autoritaria. Estuve en Apex durante 20 años. Su patrón de desacreditar a innovadores como Nia es la razón por la que me fui. He compartido evidencia con la señora Lee, y creo en la visión del LearnSphere. Su respaldo cambió la energía en la sala, los miembros de la Junta intercambiando miradas. Nia aprovechó el momento, avanzando sus diapositivas para mostrar nuevas funciones, retroalimentación áptica para niños con discapacidad visual, reconocimiento de voz para no lectores. Esto es lo que Apex teme, dijo. Una app que empodera a niños que ellos han ignorado. La Junta deliberó durante unos angustiosos 15 minutos, Nia permaneciendo de pie en silencio, sus manos entrelazadas para ocultar su leve temblor. Daniel le dio un asentimiento tranquilizador, su orgullo palpable, mientras Maya y Sara intercambiaban miradas esperanzadas. Finalmente, David Park se puso de pie, una sonrisa rompiendo su semblante reservado. Señorita Thompson, LearnSphere es extraordinario, y usted también. Horizon Ventures está preparado para financiar su expansión global, $500 millones, con apoyo adicional para funciones de accesibilidad. La sala estalló en un suave aplauso, la sonrisa de Maya se ensanchó, los ojos de Daniel brillaron. El corazón de Nia se elevó, el peso de las últimas 24 horas levantándose como nubes después de una tormenta. Mientras los miembros de la Junta salían, estrechando la mano de Nia con renovado respeto, Clara se acercó. Estuviste brillante, dijo, su voz cálida. Me enorgullece formar parte de esto. Nia sonrió, la gratitud hinchando su pecho. Gracias por ayudarnos. Tu evidencia marcó la diferencia. Los ojos de Clara brillaron. Fue lo mínimo que podía hacer. Apex te subestimó, pero no lo volverán a hacer. Sara se les unió, su teléfono vibrando con una actualización. El FBI se está moviendo contra Apex, dijo. El testimonio de Paul Harrison y el pendrive de Clara están construyendo un caso sólido. Daniel abrazó a Nia, su voz suave. Lo lograste, Starlight. Les mostraste quién eres. El horizonte de Seattle brillaba afuera, sus luces una promesa de nuevos horizontes. Nia apretó su bolígrafo de brillantina,
su mente ya corriendo con planes para los próximos pasos del Ernest-Pere. Las pruebas del día, el prejuicio de Paul, las acusaciones del FBI, los planes de Apex la habían puesto a prueba, pero había salido más fuerte, con su equipo a su lado. Mientras salían de la sala de conferencias, rumbo a una cena de celebración, Nia se sentía lista para lo que viniera. La lucha con Apex no había terminado, pero hoy, había ganado una victoria por cada niño que alguna vez fue subestimado. Mañana, seguiría construyendo, una línea de código, un sueño a la vez. 6 meses después del caótico vuelo a Seattle, el auditorio del Nevaschen Hub de Cleveland zumbaba con anticipación, sus altos techos y diseño moderno llenos de educadores, líderes tecnológicos y miembros de la comunidad. La luz dorada de la tarde se filtraba por las altas ventanas, bañando con un resplandor cálido a Nia Thompson, ahora de 12 años, mientras se encontraba en el podio. Su mochila con calcomanías de constelaciones descansaba entre bastidores, un recordatorio silencioso del camino que la llevó hasta allí. Hoy marcaba el lanzamiento de la iniciativa de acceso global del Ernest-Pere, financiada por la inversión de $500 millones de Geraisen Ventures, llevando su aplicación educativa a escuelas desatendidas en África, Asia y América. Su blazer tamaño infantil había desaparecido, reemplazado por un elegante vestido azul marino, pero su bolígrafo de brillantina de la suerte reposaba en su bolsillo, un talismán de resiliencia. La voz de Nia, clara y segura, llenó la sala mientras se dirigía al público. Hace 2 años, construí el Ernest-Pere para ayudar a niños como yo, niños que aprenden diferente, que se sienten ignorados, dijo, sus ojos recorriendo a la audiencia. Hoy, estamos lanzando la iniciativa de acceso global para llevarla a millones más, desde aldeas rurales hasta aulas urbanas. Todo empezó con un asiento en un avión, un momento que me desafió, pero que me mostró nuestra fortaleza. La multitud murmuró, algunos al tanto de la saga del vuelo 214, otros cautivados por la calma de la joven directora ejecutiva. En la primera fila, Daniel Thompson estaba sentado, sus ojos brillando de orgullo, su presencia constante tan vital como siempre. A su lado, Maya Evans, la directora de operaciones de Nia, aplaudía suavemente, su laptop cerrada por una vez, su atención completamente centrada en el momento. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino. La confesión de Paul Harrison en Seattle, admitiendo su papel en escalar la disputa por el asiento a instancias de Apex Nevaschens, había sido un punto de inflexión. Su testimonio, combinado con el pendrive de Clara Bennett lleno de memorandos incriminatorios de Apex, había alimentado una investigación del FBI que imputó a 3 ejecutivos de Apex por orquestar campañas de difamación contra startups lideradas por minorías, incluida el Ernest-Pere. Paul, consumido por la culpa, había cooperado plenamente, su evidencia ayudando a desmantelar las tácticas depredadoras de Apex. Clara, ahora una defensora activa de la diversidad en tecnología, se había unido a la junta de Geraisen Ventures y había impulsado la visión de Nia, asegurando que el financiamiento llegara sin condiciones. Sus esfuerzos combinados habían limpiado el nombre de Nia y expuesto el lado oscuro de un gigante corporativo, enviando ondas de choque por toda la industria. Entre bastidores, Sarah Lee, la abogada de Nia, revisaba su teléfono, siguiendo actualizaciones sobre el caso Apex. Otro ejecutivo se declaró culpable esta mañana, susurró a Maya durante una pausa en el discurso de Nia. El caso es sólido. Maya asintió, su expresión feroz. Bien. Se metieron con la niña equivocada. Sobre el escenario, Nia pasó a una diapositiva que mostraba las nuevas funciones del Ernest-Pere, retroalimentación áptica para niños con discapacidad visual, reconocimiento de voz para no lectores y traducción en tiempo real a 30 idiomas. Estas herramientas son para cada niño al que le han dicho que no puede, dijo, su voz resonando con convicción. Les estamos demostrando que se equivocan, juntos. La multitud estalló en aplausos, educadores asintiendo con entusiasmo, líderes tecnológicos tomando notas. Una niña en la audiencia, de unos 9 años, levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas, su voz tímida pero clara. Señorita Nia, yo quiero programar como usted, pero la gente dice que soy muy joven y que las niñas no hacen eso, ¿qué debería hacer? La pregunta golpeó a Nia como un recuerdo, haciéndola pensar en sus propias dudas de años atrás, cuando aprendió a programar en las computadoras de la biblioteca. Se inclinó hacia adelante, su sonrisa cálida. Muéstrales lo que puedes hacer, dijo. Empieza poco a poco, crea una app, un juego, algo que te guste. Cada línea de código es un paso, y no necesitas el permiso de nadie para darlo. Si quieres, te enviaré el kit de inicio de programación del Ernest-Pere.
Los ojos de la niña se iluminaron, y la multitud aplaudió. La energía era eléctrica. Daniel atrapó la mirada de Nia desde la primera fila, su asentimiento un silencioso "tú puedes con esto, Starlight". El apodo, nacido de su amor infantil por el cielo nocturno, se sentía como un hilo que conectaba su pasado con este momento. Clara Bennett, sentada cerca, aplaudía con un orgullo tranquilo, su papel de informante ahora de conocimiento público, inspirando a otros a alzar la voz contra los excesos corporativos. La energía del auditorio contrastaba radicalmente con la oficina estéril del FBI en Portland, donde Nia enfrentó acusaciones de fraude, o la cabina tensa del vuelo 214, donde el prejuicio de Paul desató una cadena de eventos. Esos momentos la habían puesto a prueba, pero también la habían forjado en la líder que estaba allí ahora. Cuando el evento terminó, Nia bajó del escenario, recibida con abrazos de Daniel y Maya. Sara se unió a ellos, su sonrisa triunfante. El FBI está acorralando al CEO de Apex, dijo. Tu historia está cambiando las reglas del juego, Nia, no solo para los niños, sino para toda la industria. El pecho de Nia se hinchó, el peso de su misión haciéndose presente. LearnSphere no era solo una app, era un movimiento, la prueba de que una niña negra de Cleveland podía cambiar la perspectiva del mundo. Pensó en la sobrina de Paul, usando su app para superar la dislexia, y en la niña de la audiencia, soñando con programar. Ellas eran la razón por la que seguía adelante. Afuera, el horizonte de Cleveland brillaba contra el crepúsculo, su resistencia áspera reflejando la de Nia. La multitud se desbordó en el vestíbulo, zumbando de emoción, algunos tomándose fotos con Nia, otros proponiendo ideas para el futuro del LearnSphere. Un reportero local le preguntó a Nia cómo se sentía lanzar todo esto a los 12 años. Se siente como el principio, dijo, su voz firme. Recién estamos comenzando. Daniel se rió, atrayéndola hacia un abrazo lateral. Esa es mi Starlight, susurró. Maya sonrió ampliamente, ya planeando el próximo lanzamiento, mientras Clara se acercaba, su expresión cálida. Estás construyendo un legado, Nia, dijo. Sigue brillando. Mientras salían del Nevassen Hub, Nia apretaba su bolígrafo de brillantina, su mente ya corriendo con nuevas ideas, funciones, alianzas, sueños más grandes que nunca. El vuelo a Seattle, la disputa por el asiento, las preguntas del FBI no habían sido batallas, pero la habían llevado a esta victoria. Los planes de Apex habían fracasado, y la visión de Nia había prevalecido. Miró hacia el cielo al anochecer, las estrellas tenues pero presentes, y sonrió. Por cada niño que se ha sentido invisible, por cada soñador al que le dijeron que no pertenecía, seguiría luchando. El mundo estaba mirando ahora, y Nia Thompson estaba lista para liderar. Muchas gracias a todos nuestros increíbles oyentes por acompañarnos en este increíble viaje a través de Asterisco, el asiento que lo cambió todo Asterisco. Esperamos que la historia de Nia, llena de resiliencia, valentía y triunfo, les haya inspirado tanto como a nosotros. Si disfrutaste esta aventura en audio, por favor danos un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para más historias que encienden la esperanza y el cambio. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, y no podemos esperar para traerte más. Sigue atento, y no dejes de soñar en grande.